hermanos. Así que, qué bueno. Pues hoy tengo el privilegio de compartir la palabra. Sé que va a ser de mucha bendición porque pues, Dios siempre nos habla, ¿verdad? En todo momento, en el bueno, en el malo y en todo momento Dios siempre nos habla. Entonces voy a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por cada persona que está aquí, Señor. Y Padre, pedimos que abras nuestro corazón, que podamos conectar nuestro espíritu con el espíritu tuyo, Señor, y podamos aprender o entender el mensaje que hoy tienes para nuestras vidas, Dios. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Habla a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues hoy voy a hablar un poco sobre los tiempos, los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando Dios tiene un propósito para alguien, Dios nos va a llevar hasta finalizar ese proceso, ¿verdad? Hay personas que cuando llegamos al cristianismo, puede que empecemos a caminar, y yo sé o he visto que mucha gente empieza un problema y lo que hace es alejarse. ¿Por qué? Porque a veces sienten que no van a poder con tanta lucha, o como si Dios no existiera, o no sé, ¿verdad? Pero mucha gente se queda a la mitad o al principio del propósito que Dios tiene para ellos. Yo cuando leo, o sea, a mí siempre, bueno, todos los hombres de la Biblia son pues un ejemplo, ¿no?, que Dios usaba. Abraham lo llaman el padre de la fe. Cuando Dios se le aparece y le dice que le va a dar un hijo y que de él saldrán reyes y que de él saldrán naciones, ¿ustedes creen que Abraham lo creía? Si tenía 100 años, su esposa tenía 90 años y nunca habían podido tener un hijo. Pero cuando Dios le habla y le da esa palabra, pues yo creo que él ha de haber dicho, de cómo que de mí van a salir naciones y reyes, y que me bendecirá de tal que mi descendencia será como las estrellas. Yo siento que Abraham no creía esa promesa. A nosotros, yo creo, a todos, se nos han dado palabra, se nos han dado promesas, y no todas las hemos visto cumplir, ¿verdad? Y queremos que esas promesas lleguen, no, y más si son finanzas, más si es, no sé, los que están solteros, un buen esposo o una buena esposa, y siempre queremos ver las promesas cumplir. Somos desesperados y queremos rápido. Yo sí, hermano, yo soy bien desesperada, y cuando desde el principio que llegamos al evangelio nos daban una promesa y yo sentía que ya mañana se iba a cumplir esa palabra. Ya son 10 años y créanme que son bien poquitas las que he visto que Dios ha hecho, pero yo sigo creyendo y confiando. Por eso a mí me llamaba tanto la atención cuando yo leo esta parte y ver lo que Dios hizo en este hombre y en Sara, su esposa, y que la palabra se cumplió. Y sí, multitudes, reyes salieron de Abraham, ¿verdad? Entonces, cuando te dan alguna palabra, a nosotros nos pasaba, que nos daban una palabra, y ya lo comentaba la otra vez, te dan una palabra, por ejemplo, digamos de provisión, y a veces es cuando más mal económicamente te está yendo. O te dan esa palabra cuando a lo mejor ni trabajo tienes, y dices tú, ay Señor, ¿sí será cierto? O este pastor o este predicador me la dijo nomás por decírmela. Y es ahí donde dudamos. En alguna ocasión, aquí yo oré por una hermana que está aquí, y yo no, obvio que yo sé que no era de mí, pero yo le digo a ella, soplo de vida, fue la palabra que salió de mi boca, que Dios puso en mi boca, y yo me quedé así como que, ¿qué más? O sea, nomás era soplo de vida. Pasa tiempo y esta hermana me dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y yo así como que, ¡ay, Señor, sí fuiste tú! Porque yo ya no sabía qué más decirle, nomás esa palabra. Y bueno, ella ha tenido algunos problemitas para embarazarse. Entonces, cuando nos damos cuenta de que ella está embarazada, pues fue una gran bendición y una alegría que Dios estaba hablando a su vida. Pero ¿qué creen? Digan qué, porque estoy nerviosa, pero ustedes ayúdenme, así como que pasa el tiempo y esta hermana pierde a su bebé.
Y yo dije, Señor, entonces sí fuiste tú, o a lo mejor yo nomás dije esa palabra a la ligera, y empecé yo a dudar. Yo no sé mi hermana, pero pues yo no sé, pero pues yo dudé, dije, Señor, tú diste esa palabra, ¿por qué no se cumplió el propósito que tú tenías? Pero ya pensando las cosas, dices, el tiempo no se ha terminado. A lo mejor no hemos visto la promesa, nosotros no la hemos visto, pero esa promesa se va a cumplir al tiempo y a la manera, en el tiempo y a la manera que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, no nos desesperemos. El ser humano somos tan, ¿cómo se dice? Sí, o sea, no, a veces no creemos, ¿no? Y todavía decimos un dicho, yo necesito ver para creer. Pues nosotros como cristianos no debemos de hacer eso. Nosotros debemos de creer aún sin ver. Amén. Ok, voltea al que está al lado y dile, Dios cumple sus promesas. Amén. Y vamos a iniciar. Vámonos a Génesis 39, por favor. Yo voy a leer la NTV. Yo ya siempre les he dicho, para mí es una de las versiones que más me gusta. Todas son buenas y todas a veces nos dan palabras diferentes, pero nos llevan siempre a lo mismo. Y para mí la NTV es muy, muy fácil. Ahora la semana pasada tuvimos el privilegio con César de venir a Leo Day y darles el devocional a los chicos. Y hoy yo les voy a hablar sobre José. Creo o supongo que todos saben la historia de José el soñador. Cuando yo llegué y les estaba platicando a los niños sobre el corazón de José, yo les pregunté, dije, a ver qué tanto saben, ¿no? Pues niños chiquitos, no sé, 5 años hasta los de prepa. Y les digo, a ver, ¿qué saben de José? No, hombre, me dijeron más cosas de las que yo sabía. Los niños estaban atentos, bien contentos, ¿no? Que a José interpretaba sueños, que José esto, que José aquello. Yo dije, estos niños sí saben Biblia, así que espero que tú también te sepas la historia de José. Y vamos a empezar en el capítulo 39. Dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era el capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. A ver, repite conmigo, el Señor estaba con José. Amén, gracias. Por eso tenía éxito en todo mientras servía a la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Aquí me voy a detener un poquito porque que yo sepa, los egipcios tienen otros dioses. Ellos no conocen al Dios verdadero, pero él veía algo diferente en José que yo creo no veía en sus demás trabajadores, ¿verdad? Porque ya para ser el capitán de la guardia tuvo que haber tenido mucha gente a su cargo, pero él veía algo especial en José. ¿Pero qué era lo que José tenía? Que Dios estaba con él. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó a cargo de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad en la administración sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada excepto de lo que iba a comer. Aquí dice que la casa de Potifar comenzó a ser bendecida a causa de José.
Por eso te digo, a mí me llama la atención porque un hombre con ese rango, con ese puesto, yo supongo que era bien pagado lo que él hacía. Pues ser el capitán, supongo que tenía muchos bienes, tenía muchas cosas, pero dice, a causa de José, su casa empezó a ser bendecida. Nosotros podemos tener casa, carro, lujos, viajes, lo que sea, pero si no tenemos a Dios, no tenemos bendición, ¿verdad? Amén. A veces cuando tenemos a Dios, aunque andemos limitaditos o que tengamos tiempos de escasez, como dice Jico, Dios no nos quiere ver pobres, pero también hay tiempos donde no siempre estamos en abundancia. Entonces, la bendición de Dios es la que nos va a llenar, es la que nos va a dar provisión en todo, tengamos o no tengamos cosas, ¿verdad? Amén. Dice que el ganado y que las cosechas eran prosperadas a causa de José. Y después dice que Potifar no se preocupaba de nada. O sea, yo creo que toma, hazte cargo, compra, vende, administra como a ti se te antoje, porque Potifar veía en él algo especial. Era de su total confianza. Voy a seguir leyendo. José era un joven muy apuesto, bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo y a desearlo sexualmente. Chicas solteras, ¿cuántas chicas solteras hay aquí? A ver, levanten su mano, no nomás, se emocionan. Pues veo muy poquitas, pero bueno, déjenme decirle, chicas, que sí existe el hombre ideal. Aquí dice, así que hay que estar orando para que Dios mande un José, o tal vez aquí hay José que Dios está preparando para cumplir un buen propósito, ¿no? Así que vamos a orar por las chicas solteras, yo apunto para acá, no sé las demás, pero acá sí son bien obvias que vamos a orar por ellas, no se crean amigas. Bueno, él era un hombre guapo y apuesto y sobre todo tenía a Dios, era responsable, era fiel, era trabajador, era todo lo que cualquier mujer pudiera desear, ¿verdad? Entonces la mujer de Potifar comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en esta casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Aquí José, imagínense cuántas veces el diablo nos pone trampas y nosotros llegamos a creer que puede ser una bendición de Dios, diciendo, ¿qué tal? Y Dios me está bendiciendo con este trabajo que me están dando, que me están ofreciendo mucho más sueldo del que tengo, pero los domingos también tengo que trabajar. Los domingos cuando tenemos que venir a la iglesia, o vamos a descuidar a nuestra familia, o vamos a dejar de hacer algo que Dios nos está delegando, porque por ese dinero que suena muy atractivo. Entonces por eso digo, aguas, porque el diablo siempre nos va a querer poner trampas y nosotros podemos creer que viene de Dios. Imaginen que José haya dicho, bueno, pues si la mujer me insiste, pues yo soy un hombre trabajador, soy un hombre fiel, soy un hombre guapo, ¿qué tal y ella se divorcia? Así pienso yo, pues, ¿no? Yo me meto así en la historia. Y que diga, ¿qué tal y ella se divorcia? Y por ser la esposa legalmente le tocan tierras, ganado y todo lo que yo he hecho para que se multiplique y podamos ser felices. Pero ¿qué creen? José sabía que eso no podía ser, que eso no era lo que Dios estaba queriendo para él. Él desde un principio dijo, no puedo hacer tal cosa, sería un gran pecado en contra de Dios. Él jamás vio a la mujer de su amo con otros ojos. Él siempre respetó todo y la confianza que Potifar le dio, él siempre honró y cuidó lo que Potifar le dio a él, ¿verdad? Entonces, el diablo siempre nos va a querer destruir, hermanos. Por eso les digo, desde que llegamos al cristianismo vienen problemas. ¿Y qué pensamos? Nos asustamos y decimos, ay no, antes estaba mejor,
Antes no tenía problemas económicos o problemas legales o estaba mejor con mi marido. O sea, el diablo nos va a engañar y aquí es lo que yo veía en esta historia, ¿no? El diablo desde un principio quiso destruir a este hombre, a José. ¿Se acuerdan de la historia desde antes? Cuando sus hermanos, dice la historia, que sus hermanos no lo querían, lo rechazaban. ¿Por qué? Porque era el preferido de Jacob, su papá. Lo quisieron matar, pero al fin lo que hicieron fue venderlo con unos mercaderes, dice la historia. Entonces el diablo va a buscar cualquier cosa para destruir, así, destruir, no como para alejarte, no para que pases un mal tiempo, no, él nos quiere destruir. ¿Por qué? Porque también él conoce el plan y el propósito que hay en cada uno de nosotros. Todos tenemos un plan y un propósito, por eso estamos aquí. Así que nunca nos sintamos como de que, ay, pues pensamos que solo el pastor o los predicadores o los que se van a misiones tienen propósitos. No, todos tenemos un propósito y el diablo lo va a querer destruir. Amén. Y seguimos. Cierto día, sin embargo, y aquí yo digo, el diablo está buscando cualquier error de nosotros. Él ve que vamos caminando bien, pero está buscando cualquier cosita para tumbar. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Ella llegó y lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en las manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo, ya me perdí. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Este esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Yo digo, esta mujer era tan mala y tan malvada, por eso les digo, el diablo va a usar personas, no, o sea, digo sí, pero yo creo que andaba con el manto, si iba a la cocina no lo soltaba, ¿no? Por si llegaba el marido a decir, aquí tengo evidencia de lo que te estoy diciendo. Es verdad que él entró porque mira, aquí está su manto. Entonces, esa mujer dice que el manto lo tuvo hasta que llegó su esposo, cuenta su versión, ¿para qué? Para acusar, ¿sí? Y por eso digo, el enemigo siempre va a buscar el error. Aquí yo me pregunto, yo digo, José debió cuidar ese pequeño detalle, ¿sí? Si ya sabía que la mujer era provocativa, que la mujer lo perseguía, que la mujer lo acosaba, dice que él entró a la casa a trabajar cuando no había nadie más ahí. Si José tenía un cargo también bueno o encargado de todo, había trabajadores también que él podía haberle dicho, oye, ven, vamos, acompáñame a trabajar, necesito que me ayudes, no sé, cualquier pretexto. ¿Para qué? Para no llegar él solo a la casa. Por eso digo yo, para mí esto fue un errorcito o cualquier cosa que se le escapó a José, pero el diablo lo usó para acusarlo. Entonces, nuestro pastor siempre nos ha enseñado a todos los servidores, o tal vez lo ha comentado aquí, de poner candados, ¿sí? No es que seamos exagerados. Yo al principio sí decía, ay, ¿qué tiene de malo que yo platique con un hermano? Pues no, a lo mejor no es una mala intención ni la mía, ni la de mi hermano, pero es poner candados. Una consejería, yo como mujer, a un hombre a solas no se la puedo dar, aunque no haya nada. Pero es poner un candado para que no se malinterprete y para que no haya algo que a lo mejor nos pueda acusar injustamente, ¿sí? Mujeres u hombres es lo mismo, si son pareja los dos, o si es un hombre y quiere hablar con los dos, pues hablamos, pero
con nuestros esposos o que haya alguien que esté con nosotros, ¿verdad? Si no tienes esposa o esposo, llamas a un hombre, a un amigo, no sé, a alguien. Entonces sí es importante que pongamos candados en nuestra vida y no tomemos las cosas como a la ligera. En alguna ocasión había una persona que, así como a muchos de ustedes les hemos dicho, que estamos para servir, y sí estamos para servir a la hora que sea, porque hay momentos donde nos llegan crisis o nos llegan miedos o lo que sea, y les hemos dicho, si es en la madrugada, a la hora que sea, puedes llamarnos y oramos. Bueno, había una persona que así empezamos muy bien. Con su pareja teníamos pláticas, reuniones y muy bien que la llevábamos, pero llega el momento donde este hombre le llamaba a mi esposo y si en algún momento él no le contestaba porque venía manejando, porque venía en la moto o algo, este hombre le decía, tú dijiste que tú ibas a estar para mí cuando yo te dijera, cuando yo te necesitara. Dices tú, pues sí, ¿no? O sea, sí dijimos, pero como que no era por ahí la cosa. Entonces, él siempre buscaba que nosotros lo aconsejáramos a lo que él quería escuchar. Y si no, él se molestaba y se molestaba con nosotros. Así como de que, ay, no, ustedes me acusan. Pero el consejo que siempre tratamos dar son consejos bíblicos, ¿no? Así como de que, mira, la palabra dice, no hagas esto, no aquello. Entonces, en algún momento llega él muy enojado, porque pues todo le iba mal. Llega enojado y me dice, Lupita, necesito hablar contigo, pero así, me urge hablar contigo. Y le dije, sí, ahorita hablamos, pero deja que llegue mi esposo. Pues sí, se desesperó, platicó con el pastor y todo muy bien. Después se fue de la iglesia, pero ¿qué pasa? Bueno, ahí es donde yo digo, si yo me hubiera haber prestado, cuando uno va a platicar con alguien por lo regular, nos metemos a la oficina o nos vamos a alguno de los salones. Gracias a Dios que yo dije, ahorita que llegue mi esposo platicamos. Pero bueno, este hombre se va de la iglesia y se va enojado con nosotros y empieza a hablar mal de nosotros. Entonces hasta por redes sociales ahí ponía sus comentarios, ¿no? Que pues no éramos personas y bueno, muchas cosas. Entonces, imagínense que yo hubiera haber cometido ese error, como les digo. A lo mejor él hubiera haber dicho muchas cosas que ni siquiera eran ciertas. Por eso digo, hay que poner candados. ¿Sabes qué? Sí podemos platicar, pero donde nos puedan ver. No con esto estoy diciendo que tampoco no nos podamos acercar a un hermano o platicar, no, pero no hacerlo como en privado. Sí me entienden lo que les quiero decir, para que no se malinterprete. Entonces, para mí este fue el error que José cometió. Él no iba con ninguna mala intención, pero el diablo estaba buscando cualquier cosita para acusarte, para destruirte. Pero José, pues bueno, él siguió siempre adelante. Y seguimos en el 19. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Y el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Dice que el Señor estaba con José aún en la cárcel. En los tiempos difíciles de José, el Señor siempre estaba con él, ¿sí? Y aquí fíjense, lo mismo que José hacía en la cárcel, él lo hacía por fuera, que Potifar le delega todo, porque era un buen hombre, era un hombre de confianza, pero cuando él llega a la cárcel, lo mismo hace el encargado con él. Te delego todo, eres el encargado, me vas a ayudar, porque José se había ganado la confianza de este hombre. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que tú te ganes la confianza de alguien? Meses, quizás años, ¿sí? Este hombre, el encargado,
vio algo especial también en José, que siempre lo prosperó, que Dios siempre lo prosperó y sobre todo que Dios estaba con él. En los tiempos difíciles creemos que Dios no está con nosotros. Cuando nos pasa alguna situación fea o terrible o como sea, decimos, ¿dónde está Dios? Pues que no se supone que Dios va a estar conmigo, y a lo mejor como personas cristianas nos pega más cuando algo nos está pasando y dices, ¿dónde está Dios? ¿Sí? A veces nuestra fe baja. Te voy a platicar algo que ha estado sucediendo en nuestra casa, ya casi termino. Le voy a pedir a mi hermano Jico si me apoya. Muchos a lo mejor no lo saben, pero nuestra familia está pasando por un proceso, para mí puede ser terrible. El 19 de octubre del mes pasado, espero no llorar, del año pasado, del 2024, a mi mamá le detectan un quistecito en un ovario. Y pensamos que todo iba a ser algo normal, porque algo así nos había dicho el doctor. Entonces la operan, abren su estómago y ven que había cáncer. Cuando el doctor nos da la noticia, fue una noticia muy fea, muy mala, donde yo estaba sonriendo, pero yo estaba sonriendo porque pensé que era una broma del doctor. Yo no creo ni conozco al doctor, ni somos amigos como para que él me estuviera haciendo una broma de ese tipo. Uno de mis hermanos, mi papá y yo recibimos esa noticia y nos subimos al cuarto donde la iban a tener. Y yo lo primero que le dije a Dios fue esto: ¿de qué sirve? Mi fe empezó a irse hasta los suelos. Yo siempre decía, Señor, yo me considero una mujer de fe. ¿Pero por qué? Porque aún a pesar de los problemas que ya hemos tenido, yo seguía aquí. Entonces cuando llega esta noticia a nuestra familia, yo dije, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo? ¿O por qué no evitaste que pasáramos esta situación? Pero algo que siempre he visto, así como José, perdón, no quería llorar. Así como José, que aún en los tiempos difíciles y terribles que pasamos, Dios está con nosotros. Hemos visto su mano poderosa obrar en el hospital, la hemos visto en mejoría, la hemos visto en provisión, la hemos visto en todo momento la mano de Dios. Hace como 2 años me dieron una palabra, por eso todo esto te lo platico. A mi esposo y a mí nos dieron esta palabra, y también ya he comentado que Dios nos ha dicho que sobre nuestras manos hay autoridad para orar por enfermos y ellos sanen. Y te lo decía de broma la otra vez, que los enfermos morían, orábamos y morían. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Y hasta ese día le dije a mis hermanos, quien quiera que ore por ellos, pasen. Y pues sí, era broma, no era como un sarcasmo. Pero yo decía, pues nadie va a querer venir porque van a decir, no, si dice que ora por enfermos y mueren, pues mejor no vamos. Bueno, eso fue una broma. Entonces nos dan esa palabra hace como 2 años. Y me dice, Dios ha depositado sobre ti autoridad para orar por enfermos y ellos sanen. Y me dijo, por enfermos de cáncer y ellos sean sanados. Dios te llevará a hospitales donde la gente verá lo que Dios está haciendo contigo. Y yo tontamente hice esa palabra como a un lado y le dije a Dios, Señor, aquí en Uruapan ni siquiera hay hospitales de cáncer. Cuando pasó lo de mi mamá, no, perdón, eso fue cuando me dieron la palabra. A veces creemos que los problemas no nos van a llegar. Pensamos que a todo mundo les pueden pasar cosas y que a veces a nosotros no, que Dios nos guarda. Y sí, Dios nos guarda, pero nadie estamos libres de cosas terribles. Entonces, cuando nos dicen eso de mi madre, yo recuerdo esa palabra. Les digo, yo la había hecho a un lado y como que no la tomé por ignorancia, pensando que en Uruapan no había hospitales. Pero mi mente tan limitada me llevó a creer eso. Dios no solo nos puede usar en nuestra ciudad o en nuestra casa, Él sabrá dónde nos lleva. Desgraciadamente,
en este tiempo hemos estado en hospital donde hay enfermos de cáncer, y entre ellos mi madre. El primer día que yo llegué a ese hospital con ella y con mi hermano Fer, yo veía a la gente enferma y yo me quedaba viendo y le decía a Dios: Señor, lo decía como por fe, no por arrogancia ni mucho menos, sino le decía: Señor, este lugar no es nuestro, yo no pertenezco, ni mi familia pertenece a este lugar. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que Él es un Dios que sana, y lo es. Él es un Dios que prospera, y lo es. Pero yo dije: este lugar no nos corresponde, no tenemos que estar en este lugar donde hay enfermos. Y recuerdo otra vez la palabra que se me dio, y yo dije: el Señor me dijo que me iba a llevar a lugares para orar por enfermos, y ellos iban a ser sanados, no por mí, obviamente, sino por Él. Te soy honesta, en estos 3 meses que estamos yendo 2 veces por mes con mis hermanos, nunca he orado por un enfermo de cáncer. No sé, he orado mucho por mi mamá y tomo autoridad y digo: Señor, voy a poner en práctica tu palabra y tu promesa. Aún con mis ojos yo no he visto esa promesa cumplir, pero la creo y la tomamos como familia. Entonces ha pasado el tiempo y yo dije: Señor, en todo momento tú has estado con nosotros. Mi mamá ha tenido sueños, nosotros hemos tenido sueños y visiones donde Dios ha prometido sanidad, ¿sí? Pero estamos en el proceso, así como José cuando él fue injustamente, o sea, no digo que nosotros somos injustamente procesados, pero en todo momento Dios está con nosotros. José nunca dejó de confiar en Dios, ni nunca le falló, así pasara lo que pasara en su vida. Entonces yo dije: ¿cómo yo voy a orar por un enfermo? ¿Y cómo yo voy a saber lo que está pasando ese enfermo de cáncer si yo no lo he pasado? Si yo no he sido procesada a lo que Dios me ha llamado, ¿cómo yo voy a entender? ¿Cómo yo voy a tener misericordia por un familiar? Dios nos está procesando y duele. Y duele horrible. A lo mejor muchos me están entendiendo. Aquí hay familias que están pasando cosas terribles y que tal vez también se han preguntado: ¿dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios no nos ha librado? Pues déjame decirte, familia, no entendemos el propósito de Dios porque aún no se ha terminado. Pero cuando nos pasan cosas, Dios nos está preparando. No desmayes. Para mí la vida es como una escuela donde vas avanzando, donde vas creciendo, donde vas aprendiendo. Y llegará el día en que nos graduemos, y nos graduemos con honores, y vamos a voltear hacia atrás y vamos a decir: valió la pena. Aún nuestro sufrimiento, aún en nuestro dolor, pero valió la pena lo que pasé, porque Él es el que tiene que ser exaltado, Él es el que tiene que ser glorificado, y Él nunca falta a sus promesas. Así que no desmayes, no tires la toalla. Tal vez vas empezando, tal vez estás a la mitad, tal vez no sé, pero Dios nunca nos va a dejar. Amén. Vamos a terminar. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase, por favor. Génesis 50. Génesis 50, 19, 20 dice: pero José respondió: no me tengan miedo. Le dijo esto a sus hermanos: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso a cargo, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar a mucha gente. José al final
del proceso vio que todo Dios lo usó para bien. ¿Para qué? Para ponerlo en el cargo que lo puso. Era el segundo más importante de Egipto. Era un hombre con autoridad, era un hombre sabio, era un hombre que alimentó a mucha gente y no se murieron de hambre, incluyendo a su familia. Amén. Entonces, hay un propósito. Aún todavía no lo ves como nosotros, pero lo creemos. Así que sigamos perseverando y sigamos firmes y fuertes, así como José lo hacía. Él nunca falló a Dios. No hay pretexto para fallarle a Dios. Ponte de pie, por favor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Declara su fidelidad. Mi existir. No importa lo que estés pasando en tus este momento. manos está. Él está en control de todo. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, amo tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos a decirle una vez más: te amo, Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, amo tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más en mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan
yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, en esa misma actitud vamos preparando los elementos de la cena, entendiendo que en medio del proceso Él sigue siendo Dios. No importando la prueba, cada uno de nosotros experimenta situaciones diferentes, pero Él sigue siendo Dios. Y hoy recordamos la cena del Señor, que Jesús entregó su cuerpo por nosotros, su sangre, aún sin importar tu condición, tu pecado, tu circunstancia, tu problema, tu duelo. Él sigue siendo Dios y Él aún no ha terminado, como lo decía Lupita. Quizás ves un túnel muy oscuro y no hay muchas ganas de seguir, pero Él sigue siendo Dios. Confía en su promesa, confía que Él sigue obrando. A veces no entendemos las maneras en que Dios obra, pero Él no te ha dejado solo, Él no te ha dejado sola. Así que tú puedes pasa con ese entendimiento. Hoy recordamos al Señor que en medio de este proceso de enfermedad, de duelo, de problemas familiares, no lo sé, Dios sabe tu condición. Hoy tú puedes reconocer que Él sigue siendo Dios y confiar que en medio de este proceso Él sigue siendo bueno. Sabes, parece irónico que en nuestro sufrimiento podamos declarar que Él es bueno, pero es la mejor manera que podemos afrontar el problema, confiando en Dios, porque si no es en Dios, entonces ¿en quién? Lo dijo Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Jesús? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? ¿Qué otra cosa puede darnos el mundo? ¿Qué otra cosa puede ofrecernos? Nada, no hay nada más esperanzador que la sangre de Jesús. No hay nada más esperanzador que el sacrificio de nuestro Salvador en la cruz. Que a pesar que hay un problema, hoy podemos venir y clamar Abba. Abba, esa palabra significa papi. Lo más íntimo que tú le puedes decir al Padre: papi. Abba, Padre, ¿a quién más iremos? No importa hoy el proceso, duele, pero en ti, Señor, nos refugiamos y cantamos que Él ha sido bueno. No importa, aunque no lo entendamos, tú has sido bueno, Señor. Nuestros labios te confiesan, Dios, que tú sigues siendo bueno, que tú sigues siendo fiel, aunque humanamente nos duela y no lo podamos ver. Tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel. Cántalo desde lo más profundo de ti. En mi vida ha sido bueno. Sí, Señor. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
cantaré de la bondad de Dios. Hoy, representado el pan, el cuerpo de Jesús, recordamos tu sacrificio en la cruz. Recordamos ese cuerpo que fue azotado, que fue clavado en ese madero por el perdón de nuestros pecados, por la redención de la humanidad. Por eso confesamos que tú eres bueno, Dios. Y hoy, Señor, recordamos tu cuerpo, recordamos ese sacrificio en la cruz para tener acceso al trono de la gracia y del oportuno socorro. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Hoy recordamos tu cuerpo en medio de todos los procesos. Recordamos ese sacrificio en la cruz, la máxima entrega de amor. Gracias. Puedes participar cuando estés listo. Asimismo, Señor, esta copa representa tu sangre, esa sangre que corrió en el madero para darnos salvación, para el perdón de nuestros pecados, para sanar nuestras heridas físicas, emocionales, del alma. Tú eres nuestro sanador a través de la sangre de Jesús. Hoy recordamos que tú sigues limpiando, que tú sigues sanando, que tú sigues restaurando. Hoy recordamos a través de esta copa tu preciosa sangre. Gracias por la sangre de Jesús que nos trae libertad, que nos trae paz, que nos trae vida. Gracias. Gracias Jesús por tu sangre que hoy nos da vida. Gracias. Puedes participar. Terminemos este tiempo cantándolo una vez más. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Señor, tú has sido, eres y seguirás siendo bueno, Dios. En medio de los tiempos, tu nombre será exaltado, tu nombre será glorificado. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús en esta tarde? Amén. Amén, amada iglesia, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles, jóvenes el viernes. Amén.